La rechazaron 5 veces por ser muy vieja para el puesto. Nadie le daba una oportunidad, nadie la escuchaba. En la última entrevista, cansada de la humillación, dijo solo 2 palabras. Al día siguiente, un millonario apareció en su puerta. Y lo que pasó después cambió todo. La llamada entró directa al buzón de voz otra vez, y Sofía Ramírez miró la pantalla rajada de su celular viejo, sintiendo cómo el pecho se le apretaba hasta quitarle el aire. Marcó de nuevo esperando que esta vez su hijo contestara. 3 tonos. 4. El clic mecánico del contestador y la voz grabada de Carlos diciendo: «Hola, soy Carlos. Deja tu mensaje», como si tuviera todo el tiempo del mundo para cualquiera, menos para ella. Colgó sin decir nada, porque ya había dejado 2 mensajes esa semana, que nunca devolvió, y para qué dejar otro, que también ignoraría. Guardó el teléfono en su bolso raído y miró por la ventana sucia del camión que la llevaba al otro lado de la ciudad, donde los edificios tocaban el cielo gris y todo parecía hecho de cristal y concreto, tan lejos de su barrio, tan lejos de la fonda que se caía a pedazos y que ya casi no tenía clientes, porque la gente prefería los puestos nuevos de la esquina con sus letreros de neón y sus sillas de plástico brillante. Intentó llamar a Lucía sabiendo que probablemente tampoco contestaría, pero necesitaba escuchar aunque fuera la voz de su hija. 2 tonos y alguien contestó. «¿Bueno?», dijo Lucía con esa voz apurada que usaba siempre, como si cada segundo fuera oro y hablar con su madre fuera perder el tiempo. «Lucía, hija, soy yo», alcanzó a decir Sofía, pero su hija la interrumpió antes de que pudiera terminar. «Mamá, estoy en una junta. ¿Pasó algo grave?». Y esas palabras le dolieron más que un golpe, porque significaban que solo valía la pena hablar con ella si había una emergencia, si alguien se estaba muriendo o si la casa se estaba quemando. «No, yo solo quería…», intentó explicar, pero Lucía ya estaba cortando la conversación. «Luego te llamo, ¿sí? Te tengo que dejar». Y antes de que Sofía pudiera decir «Espera, Lucía, necesito…», el pitido de la llamada terminada le cortó las palabras y se quedó ahí sentada con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella otra vez, como cada vez que sus hijos le demostraban que ya no la necesitaban, que ya no pensaban en ella, que habían construido vidas nuevas donde no había espacio para la mujer que sacrificó todo por ellos. Cerró los ojos y apretó el tupper de plástico que llevaba en el regazo. Adentro estaba el mole que había preparado desde las 5 de la mañana, cuando el frío todavía se colaba por las rendijas de su cuartito y la ciudad dormía en silencio. Lo había hecho con lo poco que le quedaba después de pagar la renta atrasada. 3 chiles que encontró en el fondo del cajón, chocolate de tablilla partido en pedazos, un puño de cacahuates tostados en el comal despostillado que heredó de su madre. No era suficiente para vender en la fonda, pero tal vez sería suficiente para conseguir trabajo en alguno de esos restaurantes elegantes, donde la gente pagaba en una comida lo que ella ganaba en una semana. El camión frenó en seco y Sofía se aferró al tubo oxidado para no caerse. Una mujer joven con traje elegante y tacones altos subió hablando por teléfono con voz segura, riendo de algo que Sofía no alcanzó a entender. Se sentó en el asiento de enfrente sin mirarla siquiera, como si fuera invisible, como si las mujeres de 40 y tantos años con vestidos baratos y bolsos viejos no existieran en su mundo de éxito y perfección, y Sofía pensó en Carlos y en Lucía, en cómo los crió sola después de que su esposo murió en ese accidente que cambió todo, en cómo trabajó doble turno en la fonda para pagarles la escuela, los uniformes, los libros, las salidas con amigos, en cómo se quedó despierta noches enteras cuando estaban enfermos, en cómo nunca se compró ropa nueva para que ellos tuvieran tenis de marca, en cómo rechazó a don Mauricio cuando le propuso matrimonio, porque sus hijos dijeron que no querían un extraño en la casa, en cómo entregó cada pedazo de su vida, esperando que algún día ellos se lo agradecieran. Pero ahora Carlos vivía en un departamento en la Condesa con su novia que Sofía solo conocía por fotos de Facebook. Trabajaba en una empresa de tecnología que ella no entendía bien. Ganaba más en un mes de lo que ella ganó en años. Y cuando le hablaba era solo para decir: «Mamá, ya deberías cerrar esa fonda. Te vamos a mandar dinero para que rentes algo más chico. Ya no tienes edad para estar trabajando así». Como si cerrar la fonda fuera tan fácil, como si ese lugar
no fuera lo único que le quedaba de su vida anterior, lo único que todavía la hacía sentir útil. Y Lucía era peor porque ni siquiera disimulaba la vergüenza que sentía. Se iba a casar en 6 meses con un licenciado que trabajaba en un despacho importante, y la última vez que fue a visitarla le dijo: «Mamá, cuando vengas a la boda, por favor no menciones lo de la fonda. La familia de Roberto es muy... tú sabes». Y Sofía supo perfectamente lo que significaba, que su hija se avergonzaba de ella, de su trabajo, de su vida, de todo lo que era. El camión se detuvo en la avenida principal y Sofía bajó con cuidado de no tropezar. Caminó 3 cuadras hasta llegar al restaurante La Estancia, que se anunciaba con letras doradas en la fachada de piedra gris. Era el 5º restaurante en 3 semanas. El 5º intento de conseguir trabajo después de que el dueño del local le subiera la renta y ya no pudiera pagar, después de que los clientes dejaran de llegar porque preferían los lugares nuevos con wifi gratis y música alta, después de que sus hijos le dijeran que ya era hora de rendirse y aceptar que estaba vieja para seguir trabajando. Pero ella no podía rendirse, porque rendirse significaba depender de las migajas que Carlos y Lucía le mandaban cuando se acordaban. Significaba ser una carga, significaba confirmar que ya no servía para nada, y Sofía Ramírez había trabajado toda su vida y no iba a parar ahora solo porque tuviera 47 años y arrugas en las manos. Entró al restaurante y el aire acondicionado le golpeó la cara, tan diferente al calor sofocante de su fonda, donde el ventilador viejo apenas movía el aire. La recepcionista la miró de arriba a abajo, con esa expresión que ya conocía bien, esa mezcla de lástima y desprecio que la gente elegante tenía para las mujeres como ella. «Vengo por lo del trabajo de ayudante de cocina», dijo Sofía, con voz firme, aunque por dentro temblaba. La chica revisó una lista en la computadora y asintió señalando las sillas de la sala de espera. «Espere ahí, ahorita la llaman», dijo sin sonreír y volvió a su pantalla como si Sofía ya no existiera. Se sentó en una silla de piel negra que olía a nuevo y miró alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías enormes de platillos que parecían obras de arte, cada ingrediente perfectamente acomodado, cada salsa formando diseños imposibles, tan diferente a la comida honesta y simple que ella hacía, comida que alimentaba el alma y llenaba el estómago sin pretender ser algo que no era. Apretó el tupper contra su pecho y trató de no pensar en los otros 4 rechazos, en las palabras, educadas pero hirientes. «Lo sentimos, pero buscamos a alguien con más experiencia en cocina gourmet. Preferimos personal más joven que pueda adaptarse a nuestro ritmo. Su perfil no encaja con lo que necesitamos». Siempre lo mismo dicho de formas diferentes. Siempre el mismo mensaje: «Eres vieja, eres de rancho, no perteneces aquí. Vete a tu lugar». Pasaron 20 minutos y finalmente una mujer con delantal blanco salió de la cocina y la llamó. Sofía la siguió por un pasillo largo con piso de mármol hasta una oficina pequeña donde un hombre de unos 30 y tantos años revisaba papeles en un escritorio de vidrio. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Siéntese», dijo señalando una silla frente a él. Sofía se sentó con el tupper todavía en las manos y esperó a que el hombre terminara de leer lo que fuera que estaba leyendo. Finalmente alzó los ojos y la miró con expresión aburrida. «¿Traía solicitud?», preguntó, y Sofía sacó del bolso la hoja arrugada que había llenado en su casa con letra temblorosa. El hombre la revisó rápido, demasiado rápido, como si ya hubiera tomado una decisión antes de verla. «Dice aquí que tiene experiencia en fondas», dijo con tono que dejaba claro lo que pensaba de las fondas. «Sí, tengo mi propio negocio desde hace 22 años», respondió Sofía tratando de sonar segura. «Ajá, pero esto es un restaurante de alta cocina, no una fonda de barrio, ¿entiende la diferencia?». Y cada palabra fue como un cuchillo, porque sí entendía la diferencia. Entendía que él pensaba que ella no era lo suficientemente buena, lo suficientemente educada, lo suficientemente joven. «Traje una muestra de mi comida», dijo Sofía poniendo el tupper sobre el escritorio, y el hombre lo miró como si fuera basura. Lo abrió con desgano y arrugó la nariz al ver el mole oscuro y espeso. Tomó una cuchara de un cajón y probó apenas la punta. Masticó lento, y Sofía contuvo la respiración esperando, rezando para que por una vez alguien viera más allá de su edad y su ropa barata y reconociera que sabía cocinar,
que había puesto amor en cada ingrediente, que ese mole llevaba años de práctica y conocimiento que ninguna escuela podía enseñar. Pero el hombre hizo una mueca y cerró el tupper con gesto brusco. No, esto no funciona para nosotros. Es muy casero, muy básico. Aquí trabajamos con técnicas modernas, presentaciones innovadoras. Esto es comida de abuela, no de restaurante, dijo empujando el tupper hacia ella, y Sofía sintió cómo las mejillas le ardían de humillación, pero no lloró. No iba a darle esa satisfacción. Recogió su tupper y su solicitud arrugada y se puso de pie. Miró el platillo gourmet que descansaba sobre el escritorio del gerente desde hacía rato y con voz suave pero clara dijo: «Está frío», señalando el plato. El hombre levantó la vista con expresión molesta, pero no respondió. Volvió a sus papeles como si ella ya no existiera. «Gracias por su tiempo», agregó Sofía con dignidad, aunque las piernas le temblaban, y salió de esa oficina con la cabeza en alto, sabiendo que acababa de vivir el quinto rechazo y que probablemente no habría un sexto intento, porque ya no le quedaban fuerzas, ya no le quedaba esperanza, ya no le quedaba nada más que un tupper con mole que nadie quería y un teléfono donde sus hijos nunca contestaban. Sofía caminó las 3 cuadras de regreso a la parada del camión, con el tupper apretado contra el pecho y los ojos fijos en el pavimento agrietado. No quería ver a la gente que pasaba a su lado con sus vidas perfectas y sus trabajos seguros. No quería que nadie notara las lágrimas que luchaba por contener, porque llorar en la calle era admitir la derrota, y ella todavía no estaba lista para eso, aunque cada rechazo la acercaba más al borde del abismo donde ya no habría nada que la sostuviera. El camión llegó 20 minutos tarde, como siempre, y subió arrastrando los pies que le dolían del caminar. Se dejó caer en un asiento junto a la ventana y sacó el teléfono del bolso sabiendo que no habría mensajes, pero necesitaba verificar de todas formas. Necesitaba esa pequeña esperanza de que tal vez Carlos había devuelto la llamada o Lucía había mandado un texto preguntando cómo estaba, pero la pantalla estaba vacía, sin notificaciones, sin señales de que alguien en el mundo se acordara de que existía. Y guardó el teléfono de nuevo, sintiendo cómo el vacío se instalaba en su estómago como una piedra fría y pesada. Miró por la ventana viendo pasar los edificios altos que daban paso a construcciones más bajas y viejas. Conforme el camión se adentraba en su barrio, las calles se volvían más angostas y sucias. Los puestos de comida se multiplicaban en cada esquina, llenando el aire de olor a aceite quemado y tortillas recién hechas. Ese era su mundo. El mundo que sus hijos habían dejado atrás como si fuera algo de lo que avergonzarse, el mundo donde ella había criado a 2 profesionistas exitosos que ahora la miraban con lástima cuando la veían, si es que la veían, porque hacía 3 meses que Carlos no iba a visitarla, y Lucía solo apareció una vez para pedirle prestado el molcajete de su abuela, diciéndole que su futuro esposo quería decoración auténtica mexicana en el departamento nuevo, como si las cosas de su familia fueran adornos pintorescos y no herencias llenas de historia y sudor y amor. El camión se detuvo en su parada, y Sofía bajó caminando lento por la banqueta rota, donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada, y las señoras barrían sus pedacitos de calle, como si con eso pudieran barrer también la pobreza y el olvido. Saludó a doña Chelo, que vendía elotes en la esquina y que le devolvió el saludo con una sonrisa que no llegó a los ojos, porque todos en el barrio sabían que la fonda de Sofía se estaba muriendo y nadie sabía qué decir para consolar una pérdida así. Llegó a la fonda que tenía el letrero despintado, colgando chueco sobre la puerta de metal. Entró al local vacío donde las mesas de plástico estaban limpias pero sin clientes, donde el menú escrito a mano en cartulina se veía viejo y triste bajo la luz amarillenta del foco que parpadeaba. Se quedó parada en medio de ese espacio que olía a años de comida cocinada con amor y sintió cómo algo se quebraba definitivamente dentro de ella. Este lugar había sido su vida durante más de 20 años. Aquí había llorado la muerte de su esposo, mientras cocinaba para no volverse loca de dolor. Aquí había celebrado cada logro de sus hijos cuando traían buenas calificaciones, o cuando Carlos consiguió su primer trabajo, o cuando Lucía se graduó de la universidad. Aquí había construido una comunidad de clientes
que eran más familia que los clientes, porque se sabía sus nombres y sus problemas y sus historias, pero ahora ese lugar estaba vacío y silencioso como un cadáver esperando el entierro que tarde o temprano llegaría. Se quitó el suéter raído y se puso el delantal manchado que colgaba detrás de la puerta, no porque esperara clientes, sino porque necesitaba hacer algo con las manos antes de que la desesperación la devorara completa. Abrió el refrigerador viejo que hacía un ruido extraño desde hacía semanas y vio los pocos ingredientes que quedaban: 2 jitomates medio marchitos, media cebolla, un pedazo de queso que había comprado en oferta la semana pasada. No era suficiente para preparar nada del menú, pero podía hacer quesadillas simples por si acaso alguien entraba, aunque sabía que nadie entraría, porque ya eran las 3 de la tarde y la hora de la comida había pasado. Picó la cebolla en cuadritos pequeños, dejando que las lágrimas corrieran libres, porque aquí no había nadie que la viera llorar, nadie que la juzgara por ser débil. Rayó el queso sintiendo cómo los nudillos le dolían del esfuerzo, porque sus manos ya no eran jóvenes, y el trabajo de tantos años había dejado marca en cada articulación hinchada. Calentó el comal que estaba despostillado en las orillas, pero que todavía servía, y puso las tortillas que había hecho esa mañana antes de ir a la entrevista, cuando todavía tenía esperanza de que tal vez este sería el día en que alguien le diera una oportunidad. El teléfono sonó y Sofía corrió a contestar, limpiándose las manos en el delantal, con el corazón latiendo rápido, pensando que tal vez era Carlos o Lucía, pero era solo un número desconocido que colgó en cuanto ella dijo: bueno, probablemente equivocación o vendedor, y volvió al comal donde las quesadillas se estaban dorando. Las volteó con cuidado usando la espátula que su esposo le había regalado en su primer aniversario, una espátula simple de metal que ahora estaba oxidada en los bordes, pero que ella nunca cambiaría porque era de las pocas cosas que le quedaban de él, de ese hombre que murió demasiado joven, dejándola sola con 2 niños pequeños y una fonda que apenas daba para comer. Pero ella había seguido adelante, porque eso era lo que hacía: seguir adelante sin importar qué tan difícil se pusiera todo, sin importar cuántas veces cayera o cuántas veces el mundo le dijera que no era suficiente. Comió una quesadilla parada junto al comal, sabiendo que debería sentarse en una mesa como persona civilizada, pero ¿qué importaba ya? Comió rápido sin saborear realmente, porque su mente estaba en otro lado. Estaba en ese restaurante elegante donde el hombre la había mirado con desprecio. Estaba en el teléfono donde sus hijos no contestaban. Estaba en el futuro incierto, donde no sabía cómo iba a pagar la renta del mes siguiente, o cómo iba a comprar comida, o qué iba a hacer cuando el dueño del local finalmente la corriera por los pagos atrasados. Terminó de comer y lavó el plato en el fregadero, que goteaba sin parar. Otro problema que no tenía dinero para arreglar. Se quedó mirando el agua caer en ese goteo constante y monótono que sonaba como un reloj marcando el tiempo que se le acababa. Segundos convirtiéndose en minutos, convirtiéndose en horas, convirtiéndose en días, hasta que todo se derrumbara completamente. Escuchó pasos afuera, y por un momento su corazón saltó pensando que era un cliente, pero era solo don Rigoberto, el del puesto de periódicos que pasaba camino a su casa. Él se asomó por la puerta y le hizo un gesto de saludo que ella devolvió con una sonrisa cansada. «¿Cómo va todo, doña Sofía?», preguntó con voz amable, y ella mintió diciendo: «Bien, don Rigo, aquí nomás», porque ¿qué caso tenía decir la verdad? ¿Qué caso tenía admitir que todo se estaba cayendo a pedazos? Él asintió sin creerle, completamente, porque sus ojos revelaban que sabía más de lo que decía, pero no insistió, y eso ella se lo agradeció en silencio. Cuando don Rigoberto se fue, Sofía cerró la puerta y le puso el candado. Aunque apenas eran las 4 de la tarde, no tenía sentido mantener abierto si nadie iba a venir. Apagó las luces y subió las escaleras estrechas que llevaban al cuartito donde vivía arriba de la fonda. Un espacio pequeño, con una cama individual, un ropero viejo, una mesita con 2 sillas y un baño tan chico que apenas cabía. Las paredes estaban decoradas con fotografías de Carlos y Lucía en diferentes etapas de sus vidas. Carlos con su uniforme de primaria sonriendo sin dientes. Lucía en su graduación, con el birrete torcido y los ojos brillantes. Los dos juntos en unas vacaciones en Veracruz cuando todavía eran niños y todavía la querían.
cuando todavía pensaban que su mamá era la persona más importante del mundo, y no una carga de la que había que deshacerse con remesas mensuales y llamadas apresuradas. Se sentó en la cama y sacó el teléfono de nuevo, sabiendo que era patético, pero incapaz de evitarlo. Marcó el número de Carlos una vez más, y esta vez contestó después del tercer tono. «¿Mamá?», dijo con voz que sonaba molesta, como si la hubiera interrumpido en algo importante. «Hijo, solo quería saber cómo estás», dijo Sofía tratando de sonar casual. «Estoy bien, mamá, pero estoy ocupado. ¿Necesitas algo?». Y esa pregunta la lastimó porque significaba que solo debía llamar si necesitaba algo. No solo para hablar, no solo para escuchar su voz. No, solo quería oír tu voz, admitió sintiéndose estúpida, y Carlos suspiró con ese suspiro que usaba cuando pensaba que ella estaba siendo dramática. «Mamá, ya te dije que estamos bien. Lucía está bien. Todos estamos bien. No tienes que estar llamando todo el tiempo». Y la palabra «todo el tiempo» la golpeó porque había pasado una semana desde la última vez que logró hablar con él. «Perdón, hijo, no quise molestarte», dijo con voz pequeña, odiándose por sonar tan débil. «No me molestas, mamá, pero tengo trabajo. Hablamos después, ¿sí?». Y colgó antes de que ella pudiera despedirse. Otra vez el pitido de la llamada terminada. Otra vez el silencio llenando el cuartito como agua fría. Sofía dejó el teléfono en la mesita y se acostó en la cama mirando el techo manchado de humedad, donde una gotera había dejado marca el año pasado durante las lluvias. Cerró los ojos y trató de no pensar en nada, pero los pensamientos llegaban de todas formas. Pensamientos sobre los 5 rechazos, sobre la fonda vacía, sobre sus hijos que la habían olvidado, sobre el futuro que se veía más oscuro cada día. Y se preguntó si valía la pena seguir intentando o si debería rendirse de una vez. Aceptar que estaba vieja y cansada y que el mundo ya no tenía lugar para mujeres como ella, mujeres que habían dado todo y ahora no tenían nada, mujeres invisibles que la gente miraba sin ver realmente. Pero entonces pensó en su esposo muerto hace tantos años y en cómo él nunca se rindió, ni siquiera cuando el diagnóstico llegó y los doctores dijeron que no había nada que hacer. Él siguió luchando hasta el último momento y le hizo prometer que cuidaría de sus hijos sin importar qué, y ella había cumplido esa promesa durante 22 años y no iba a romperla ahora aunque sus hijos ya no la necesitaran, aunque ya no la quisieran como antes. Seguiría intentando porque eso era lo único que sabía hacer. Sofía despertó a las 5 de la mañana, sin necesidad de alarma, porque su cuerpo ya conocía esa hora, después de tantos años de levantarse antes del sol. Afuera todavía estaba oscuro, y el barrio dormía en ese silencio especial que solo existe en la madrugada, cuando hasta los perros callejeros descansan. Se quedó acostada unos minutos mirando el techo y pensando que podía quedarse ahí todo el día sin hacer nada, porque total ya no tenía sentido seguir intentando. Pero entonces escuchó el camión de la basura pasar por la calle, y ese sonido familiar la obligó a levantarse porque quedarse en cama significaba rendirse completamente. Y todavía no estaba lista para eso, aunque cada parte de su cuerpo le doliera y cada parte de su alma estuviera cansada. Se lavó la cara con agua fría en el baño diminuto, donde el espejo rajado le devolvió la imagen de una mujer que parecía más vieja de lo que era, 47 años. Pero las arrugas alrededor de sus ojos y la piel cansada de sus manos la hacían ver como si tuviera 60. Se peinó el cabello que empezaba a tener canas que no podía pagar para teñir, y se puso el mismo vestido de ayer, porque era el único que tenía medio decente. Bajó a la fonda y prendió las luces sabiendo que no vendría nadie, pero la rutina era lo único que la mantenía cuerda, lo único que le daba estructura a días que de otra forma se desmoronarían en pedazos sin forma ni sentido. Limpió las mesas que ya estaban limpias, barrió el piso que ya estaba barrido, acomodó las sillas que ya estaban acomodadas, y cuando terminó se quedó parada en medio del local vacío, sin saber qué hacer con el resto del día, que se extendía frente a ella como un desierto interminable. Podía preparar comida, pero ¿para qué si nadie la compraría? Podía salir a buscar el 6º trabajo, pero sus piernas todavía dolían de caminar tanto el día anterior, y su orgullo todavía sangraba del 5º rechazo. Podía llamar a sus hijos otra vez,
pero ya sabía cómo terminaría esa conversación, con ella sintiéndose más sola que antes. El teléfono sonó, y Sofía corrió a contestar con ese destello de esperanza que nunca moría completamente sin importar cuántas veces la decepcionaran, pero era doña Chelo de la esquina, preguntando si tenía cilantro para prestarle porque se le había acabado. «Sí, doña Chelo, ahorita se lo llevo», dijo Sofía, contenta de tener aunque fuera una pequeña tarea que cumplir. Buscó en el refrigerador el manojo de cilantro que había comprado hacía 3 días y que ya empezaba a ponerse amarillo en las puntas, lo envolvió en una servilleta y salió a la calle donde el sol apenas empezaba a asomarse, pintando el cielo de naranja y rosa. Caminó hasta la esquina, donde doña Chelo ya estaba preparando su puesto de elotes, con el bote grande donde los cocía y las bolsitas de chile piquín acomodadas en fila. «Gracias, mijita, luego te lo repongo», dijo la señora tomando el cilantro, y Sofía asintió, sabiendo que probablemente no se lo repondría, pero no importaba, porque el cilantro se iba a echar a perder de todas formas. «¿Cómo va todo, Sofía?», preguntó doña Chelo con esa mirada que la gente usa cuando sabe que las cosas van mal, pero pregunta de todas formas por educación. «Ahí vamos, doña Chelo, echándole ganas», respondió Sofía con la mentira automática que había perfeccionado después de semanas de decirla. «Ánimo, mija, ya verás que las cosas mejoran», dijo la señora, aunque su tono revelaba que tampoco ella lo creía realmente. Sofía regresó a la fonda, sintiendo el peso del día que apenas comenzaba. Se sentó en una de las sillas de plástico y sacó el teléfono para revisar otra vez si había mensajes, aunque sabía que no habría nada. La pantalla mostraba 0 notificaciones y ella se quedó mirando los nombres de sus hijos en la lista de contactos. Carlos con una foto de perfil donde salía sonriendo en alguna playa que ella no conocía, probablemente de vacaciones que nunca le contó. Lucía con una selfie donde se veía perfectamente maquillada y arreglada para algún evento elegante al que Sofía nunca fue invitada. Tocó el nombre de Lucía con el dedo sintiendo ese impulso de marcar, pero se detuvo porque recordó las palabras de Carlos el día anterior. «No tienes que estar llamando todo el tiempo». Y no quería ser esa madre molesta que no entendía que sus hijos tenían vidas propias, aunque doliera, aunque la soledad la estuviera matando lentamente. Tenía que darles espacio, aunque ese espacio se sintiera como un abismo que se hacía más grande cada día. Guardó el teléfono y miró el reloj en la pared que marcaba las 7 de la mañana. Todavía faltaban horas antes de que pudiera justificar cerrar e irse a dormir, horas que tenía que llenar de alguna forma. Decidió preparar arroz, aunque no hubiera clientes porque cocinar era lo único que sabía hacer, lo único que le daba paz. Cuando todo lo demás se caía a pedazos, puso agua a hervir en la olla más grande y mientras esperaba que hirviera, sacó del cajón donde guardaba los papeles importantes el folder con las solicitudes de empleo que había llenado. 5 hojas arrugadas con sus datos escritos con letra temblorosa. Edad 47. Estudios primaria. Experiencia 22 años en fonda propia. Cada hoja un rechazo, cada hoja una humillación que guardaba como si fueran medallas de guerra que probaban que al menos lo había intentado. Debajo de las solicitudes encontró un sobre amarillento que no había visto en años. Lo sacó con curiosidad y adentro estaba una fotografía vieja de su boda. Ella con 22 años, usando un vestido blanco simple que había cosido su madre. Su esposo con 25 años en un traje prestado que le quedaba grande pero que usó con orgullo, los dos parados frente al juzgado con sonrisas enormes que revelaban una felicidad tan pura que dolía mirarla ahora. Detrás de ellos estaban sus padres, ya muertos, y los padres de él también muertos, y de testigos 2 amigos que hacía años perdió contacto, toda esa gente desaparecida como si nunca hubieran existido. Y se preguntó si así sería con ella también, si cuando muriera sus hijos irían al funeral por obligación, y después seguirían con sus vidas sin pensar mucho en la mujer que sacrificó todo por ellos, si en 20 años alguien se acordaría de Sofía Ramírez, o si sería solo otra mujer invisible que vivió y murió sin dejar marca en el mundo. El agua hirvió, y Sofía guardó la fotografía de nuevo en el sobre, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir,
pero las contuvo porque llorar no servía de nada. Agregó el arroz al agua y lo movió con la cuchara de madera que tenía el mango quemado de tanto uso. El aroma del arroz cocinándose llenó la fonda y por un momento pudo pretender que todo era como antes, cuando los clientes hacían fila para comer su comida y la fonda estaba llena de voces y risas y vida, cuando sus hijos todavía la visitaban los domingos y Carlos la ayudaba a lavar platos mientras Lucía ponía la mesa, cuando todavía era necesaria y querida y no solo una carga que había que soportar. Apagó la estufa cuando el arroz estuvo listo y lo dejó reposar tapado con un trapo limpio. Se sirvió un plato aunque no tenía hambre y comió lentamente mirando por la ventana donde la gente empezaba a pasar camino a sus trabajos. Hombres con uniformes de construcción, mujeres con uniformes de limpieza, estudiantes con mochilas pesadas, todos con algún lugar a donde ir, todos con algún propósito, y ella ahí sentada comiendo arroz sola en una fonda vacía, sin saber qué hacer con el resto de su vida. Terminó de comer y lavó el plato, pensando que necesitaba salir de ahí antes de que las paredes la aplastaran. Se quitó el delantal y salió a caminar sin rumbo fijo por las calles del barrio que conocía de memoria. Pasó frente a la escuela donde Carlos y Lucía estudiaron y recordó las juntas de padres donde ella era la única mamá que llegaba con olor a comida porque venía directo de la fonda. Pasó frente a la tienda donde les compraba uniformes en abonos porque no tenía dinero para pagar todo. Pasó frente a la casa de su comadre Rosa, que murió el año pasado de diabetes dejándola sin la única amiga verdadera que tenía. Cada esquina era un recuerdo, cada calle una historia, y se dio cuenta de que toda su vida había sucedido en ese pedazo pequeño de ciudad que sus hijos habían dejado atrás, como si fuera algo vergonzoso. Caminó hasta llegar al mercado donde compraba los ingredientes para la fonda y entró aunque no tenía dinero para comprar nada. Solo quería estar rodeada de gente y ruido y movimiento. Pasó entre los puestos de verduras donde las señoras gritaban sus ofertas, entre los puestos de carne donde los carniceros despachaban con cuchillos grandes y manos expertas, entre los puestos de flores donde el olor dulce y pesado de las rosas y los claveles se mezclaba con el olor a tierra mojada. Se detuvo frente a un puesto de chiles secos y don Fermín, el dueño, la saludó con una sonrisa. «¿Qué va a llevar hoy, doña Sofía?», preguntó, y ella sintió vergüenza de admitir que no iba a comprar nada. «Solo vine a dar una vuelta, don Fermín. Ahorita no necesito nada». Mintió y el hombre asintió aunque sus ojos revelaban que sabía la verdad, que sabía que no tenía dinero, que sabía que su fonda se estaba muriendo, que sabía todo lo que ella trataba de esconder. Salió del mercado sintiendo cómo la vergüenza le quemaba las mejillas y caminó rápido de regreso a la fonda, queriendo encerrarse y no salir nunca más. Pero cuando llegó a la esquina de su calle, vio un carro elegante estacionado frente a su local, un carro negro y brillante que definitivamente no pertenecía al barrio, y su corazón empezó a latir rápido pensando que tal vez era algún inspector o el dueño del local viniendo a correrla. Se acercó despacio y vio a un hombre parado frente a la puerta de la fonda mirando el letrero despintado. Era joven, tal vez 30 y tantos años. Vestía traje caro y zapatos que probablemente costaban más que todo lo que ella tenía en el ropero. «¿Busca algo?», preguntó Sofía con voz cautelosa, y el hombre se volteó para mirarla. Tenía ojos grises y una expresión seria que la puso nerviosa. «¿Usted es la dueña?», preguntó con voz grave, que sonaba acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. «Sí, soy yo», respondió Sofía sin entender qué hacía un hombre así en 1900. «Su barrio. Necesito hablar con usted», dijo él señalando hacia adentro de la fonda, y Sofía sintió cómo el miedo se instalaba en su estómago, pero abrió la puerta de todas formas porque ¿qué más podía hacer? Entraron al local vacío y el hombre miró alrededor con expresión imposible de leer. «Siéntese, por favor», dijo Sofía señalando una silla, y él se sentó con movimientos precisos y elegantes que revelaban educación y dinero. Ella se sentó frente a él con las manos temblando sobre la mesa, preguntándose qué quería este extraño y cómo iba a destrozar su vida, que ya estaba suficientemente destrozada. El hombre sacó una tarjeta de presentación del bolsillo interior de su saco y la deslizó sobre la mesa hacia Sofía. Ella la tomó con dedos temblorosos y leyó el nombre impreso en letras doradas. Diego Valenzuela, director general, Grupo Gastronómico Valenzuela,
y debajo una dirección en la zona más cara de la ciudad donde ella nunca había estado. No entiendo, dijo Sofía devolviendo la tarjeta, pero él no la tomó. Ayer usted vino a una entrevista a uno de mis restaurantes, explicó Diego con voz neutral que no revelaba si venía a reclamarle algo o a ofrecerle algo. La estancia, completó Sofía sintiendo cómo la humillación del día anterior regresaba fresca y dolorosa. Sí, ese es uno de los 5 restaurantes que tengo, dijo él, y Sofía no supo qué responder porque no entendía qué hacía el dueño de una cadena de restaurantes elegantes sentado en su fonda humilde a las 9 de la mañana. El gerente que la entrevistó me pasó su información porque tenemos protocolo de reportar todas las entrevistas. Continuó Diego y Sofía sintió cómo el estómago se le hundía pensando que tal vez venía a burlarse de ella o a decirle que no volviera a ninguno de sus restaurantes. Yo revisé su solicitud y vi que trajo muestra de comida, agregó él mirándola directamente a los ojos con esa intensidad que la ponía más nerviosa. Sí, preparé mole, admitió Sofía con voz apenas audible, recordando cómo el gerente había arrugado la nariz al verlo. El gerente lo tiró a la basura después de probar apenas una cucharada, dijo Diego con tono que seguía sin revelar nada, y Sofía sintió cómo las mejillas le ardían de vergüenza. Lo siento si no era lo que buscaban, murmuró queriendo que la tierra se la tragara. Yo pasé por el restaurante ayer en la tarde para revisar unas cosas y vi el tupper en el bote de basura, continuó Diego ignorando su disculpa. Lo saqué y probé el mole, agregó, y Sofía levantó la vista sorprendida porque no podía imaginar a un hombre de traje caro sacando comida de la basura. Estaba frío como usted bien señaló cuando se fue, dijo él con una expresión extraña que ella no supo interpretar, pero aún así pude notar algo que mi gerente no vio, explicó inclinándose ligeramente hacia adelante. Ese mole tenía algo que ninguno de mis 5 restaurantes tiene, completó, y Sofía sintió cómo el corazón le latía más rápido sin saber si era esperanza o miedo lo que sentía. No entiendo qué quiere decir, confesó con voz temblorosa. Quiero decir que ese mole tenía alma, respondió Diego con voz firme. Técnicamente no era perfecto. La presentación era inexistente, pero el sabor era honesto de una forma que la comida gourmet nunca logra, explicó, y Sofía no sabía si estaba siendo sarcástico o hablaba en serio. Por eso estoy aquí, agregó él señalando alrededor de la fonda vacía. Quiero ver dónde cocina, quiero entender de dónde viene ese sabor, dijo levantándose de la silla sin esperar permiso. Sofía se puso de pie automáticamente sintiendo pánico, porque su cocina era vieja y pequeña, y probablemente este hombre acostumbrado a cocinas industriales con equipos modernos se reiría de lo que ella tenía. Es muy humilde, advirtió tratando de prepararlo, pero Diego ya caminaba hacia la puerta que separaba el comedor de la cocina. Ella lo siguió con el estómago hecho nudo, mientras él entraba al espacio estrecho donde estaba la estufa de 4 hornillas que ya no calentaban parejo, el refrigerador viejo que hacía ruido, el fregadero manchado que goteaba, las ollas desportilladas colgando de ganchos oxidados, las repisas de madera combada llenas de frascos con especias que ella había molido a mano. Diego se quedó parado en medio de esa cocina que cabía completa en una esquina de cualquiera de sus restaurantes, y no dijo nada durante lo que pareció una eternidad, solo miraba cada detalle con expresión concentrada que Sofía no podía descifrar. Finalmente, señaló el comal, desportillado que estaba sobre una hornilla. ¿Con eso tostó los chiles para el mole?, preguntó, y Sofía asintió sintiéndose ridícula. ¿Y ese molcajete de allá, ahí molió las especias?, continuó señalando el molcajete de piedra que había pertenecido a su abuela. Sí, respondió Sofía preguntándose a dónde quería llegar con estas preguntas. ¿Cuánto tiempo le tomó preparar ese mole?, preguntó Diego, volteando a verla con esos ojos grises que parecían ver más de lo que ella quería mostrar. Como 3 horas, admitió Sofía. Empecé a las 5 de la mañana del día de la entrevista, agregó, y Diego asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. En mis restaurantes tenemos equipos que pueden hacer mole en 30 minutos, dijo con voz extraña. Licuadoras industriales, procesadores, hornos de convección que tuestan perfectamente uniforme, explicó, caminando lentamente por la cocina angosta. Pero nunca sabe cómo el suyo, completó deteniéndose frente a ella. ¿Por qué cree que es eso?,
preguntó con genuina curiosidad en la voz. Sofía no supo qué responder porque nunca había pensado en eso. Para ella cocinar era simplemente lo que hacía, lo que siempre había hecho. No había ciencia ni filosofía detrás, solo necesidad y amor y años de práctica. No sé, dijo finalmente sintiéndose tonta. Supongo que cada cocinera tiene su forma, agregó encogiéndose de hombros. No, dijo Diego con firmeza, no es solo la forma, es la intención, explicó, señalando el comal desportillado. Usted tostó esos chiles en ese comal que probablemente tiene 20 años de uso. Molió las especias a mano en ese molcajete de piedra que tiene historia. Dedicó 3 horas de su mañana a preparar comida para una entrevista donde probablemente sabía que la iban a rechazar. Continuó con voz que sonaba casi acusadora. ¿Por qué lo hizo?, preguntó mirándola intensamente. Porque es lo único que sé hacer, respondió Sofía sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Porque cocinar es lo único que me queda, agregó con voz quebrada, y Diego asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Eso es lo que falta en mis restaurantes, dijo con voz más suave. Tengo los mejores chefs entrenados en escuelas europeas. Tengo equipo de última tecnología. Tengo menús diseñados por expertos en gastronomía molecular, explicó con tono que sonaba cansado, pero no tengo lo que usted tiene, completó señalando alrededor de la cocina humilde. No tengo corazón, admitió, y esas palabras quedaron flotando en el aire denso de la cocina pequeña. Sofía no sabía qué decir porque este hombre rico y exitoso estaba diciendo cosas que no tenían sentido. Estaba parado en su cocina miserable, admirando cosas que cualquier persona normal vería como basura vieja que debería tirarse. ¿Para qué vino realmente?, preguntó Sofía con voz cautelosa, porque necesitaba entender qué quería de ella. Vine a ofrecerle trabajo, respondió Diego sin rodeos, y Sofía sintió cómo el mundo se detenía. Pero no como ayudante de cocina, aclaró antes de que ella pudiera reaccionar. Quiero que sea la chef ejecutiva de mi nuevo proyecto, explicó, y Sofía se rió sin poder evitarlo, porque eso era absolutamente ridículo. No puedo ser chef ejecutiva de nada, dijo cuando pudo dejar de reírse. No tengo estudios, no sé de gastronomía moderna, apenas sé leer recetas. Enumeró las razones por las que esto era imposible. Exactamente, dijo Diego con una sonrisa pequeña que fue la primera expresión cálida que mostró. No quiero a alguien que sepa de gastronomía. Sé moderna, tengo 20 chefs que saben eso, explicó con paciencia. Quiero a alguien que cocine como usted cocina, con ese amor desesperado que se nota en cada bocado, agregó, y Sofía sintió cómo las lágrimas finalmente se desbordaban, porque nadie nunca había descrito su cocina de esa forma. Nadie nunca había visto más allá de los platos simples y las recetas viejas. Estoy abriendo un restaurante diferente a los otros 5, continuó Diego con voz firme. Un lugar donde la comida sea honesta y real, donde los clientes sientan que están comiendo en la casa de su abuela, explicó con entusiasmo creciente. Y usted va a dirigir esa cocina, declaró como si ya estuviera decidido. No puedo, dijo Sofía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No sé trabajar con equipo moderno, no sé manejar personal, no sé nada de lo que necesita. Insistió porque esto tenía que ser un error o una broma cruel. Aprenderá, dijo Diego con confianza, que ella no sentía. Tendrá ayudantes que conozcan el equipo. Tendrá un sous chef que maneje al personal. Usted solo tiene que cocinar como sabe cocinar, explicó haciendo que sonara simple cuando Sofía sabía que no lo era. ¿Por qué yo?, preguntó con voz rota. ¿Por qué no busca a alguien calificado?, insistió necesitando entender. Porque pasé 10 años buscando a alguien calificado y todos cocinan igual, respondió Diego con frustración en la voz. Todos hacen lo mismo, platos bonitos que saben a nada, comida que impresiona en Instagram pero que no alimenta el alma, explicó con pasión que Sofía no esperaba. Usted cocina diferente porque cocina por necesidad, porque cocina para sobrevivir, porque pone en cada plato todo lo que es y todo lo que ha perdido, agregó con voz más suave. Eso no se puede enseñar en ninguna escuela, completó, y Sofía supo que él tenía razón, aunque quisiera negarlo. El sueldo será 5 veces lo que gana aquí, dijo Diego volviendo a su tono profesional.
Tendrá seguro médico, prestaciones, 2 días libres a la semana. Enumeró los beneficios como si fueran obvios cuando, para Sofía, sonaban como un sueño imposible. «Puede empezar la semana que viene», agregó sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. «Aquí está el contrato, léalo y si está de acuerdo, fírmelo», dijo dejando el sobre la mesa de la cocina. «Yo regreso mañana por la respuesta», anunció caminando hacia la salida. Sofía se quedó parada en su cocina pequeña, sosteniendo el sobre con manos temblorosas, sin poder creer lo que acababa de pasar. Escuchó el motor del carro arrancarse afuera y el sonido alejándose por la calle hasta desaparecer. Abrió el sobre con dedos torpes y sacó un documento de varias hojas llenas de palabras técnicas que apenas entendía, pero en la primera página vio el número del sueldo mensual y tuvo que sentarse porque las piernas dejaron de sostenerla. Era más dinero del que había ganado en años. Era suficiente para pagar todas sus deudas y todavía sobrar. Era la respuesta a todas sus oraciones que había dejado de hacer porque ya no creía que alguien la escuchara. Pero junto con la esperanza llegó el miedo paralizante porque esto significaba salir de su zona segura. Significaba trabajar con gente que la vería como una impostora sin estudios ni experiencia en cocinas profesionales. Significaba arriesgarse a fallar de forma espectacular frente a todos. Sofía pasó el resto del día leyendo el contrato una y otra vez, sin lograr que las palabras cobraran sentido completo. Cada párrafo hablaba de responsabilidades y obligaciones que sonaban imposibles para alguien como ella. Desarrollo de menú, supervisión de personal, control de calidad, estándares de higiene profesional, todo escrito en lenguaje formal que la hacía sentir más pequeña con cada línea. Cerró el documento, sintiendo cómo el peso de la decisión la aplastaba, y miró alrededor de su fonda vacía preguntándose si realmente podía dejar este lugar que había sido su vida durante más de 20 años. Estas paredes conocían cada lágrima que había derramado, cada risa que compartió con sus hijos cuando todavía eran pequeños, cada momento de orgullo cuando un cliente decía que su comida era la mejor del barrio. ¿Cómo podía abandonar todo eso por una promesa que tal vez era demasiado buena para ser verdad? El teléfono sonó sacándola de sus pensamientos y por un momento consideró no contestar, pero finalmente lo hizo. Era Lucía, y el corazón de Sofía dio un salto porque su hija casi nunca llamaba. «¿Mamá?», dijo Lucía con voz que sonaba extrañamente tensa. «Sí, hija, qué bueno que llamas», respondió Sofía tratando de no sonar desesperada por escucharla. «Necesito pedirte algo», continuó Lucía, y Sofía sintió cómo la esperanza de que fuera una llamada solo para saludar se desvanecía. «Dime, hija, lo que necesites», dijo de todas formas, porque así era con sus hijos, siempre dispuesta aunque ellos nunca estuvieran dispuestos para ella. «Es sobre la boda», explicó Lucía con tono incómodo. «Ya hablé con Roberto y decidimos que la ceremonia va a ser solo para familia cercana y amigos íntimos», agregó, y Sofía no entendió por qué eso sonaba como problema. «Está bien, hija, como ustedes quieran», respondió confundida. «El punto es que la familia de Roberto es muy elegante», continuó Lucía con voz que se hacía más pequeña. «Y yo sé que tú siempre has trabajado mucho y no has tenido tiempo para... ya sabes», agregó sin terminar la frase, pero Sofía entendió perfectamente lo que no estaba diciendo. «No has tenido tiempo para comprar ropa cara, para aprender modales finos, para ser el tipo de madre que no avergüenza a su hija frente a su familia política rica. ¿Qué necesitas que haga, Lucía?», preguntó Sofía con voz controlada, aunque sentía como algo se quebraba dentro de ella otra vez. «Necesito que cuando vengas a la boda uses algo bonito, nada muy llamativo, pero tampoco muy sencillo», explicó Lucía con el tono que usaría para darle instrucciones a una empleada. «Y por favor no menciones lo de la fonda. Si alguien pregunta, solo di que estás jubilada», agregó, y esas palabras fueron como bofetadas que Sofía recibió en silencio. «¿Te avergüenzas de mí?», preguntó finalmente con voz que temblaba. «No, mamá, no es eso», respondió Lucía rápidamente, pero sin convicción. «Es solo que la familia de Roberto tiene ciertos estándares y no quiero que haya malentendidos», explicó usando palabras suaves para decir cosas duras. «Entiendo», dijo Sofía, aunque no entendía cómo su hija podía pedirle que fingiera ser alguien que no era. «Tengo que colgar, tengo una reunión»,
anunció Lucía, antes de que Sofía pudiera decir algo más. «Te quiero, mamá», agregó al final con ese tono automático que usaba la gente cuando decía cosas que no sentía realmente, y colgó dejando a Sofía sosteniendo el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder detenerlas. Se quedó sentada ahí llorando por todo lo que había perdido y todo lo que nunca tuvo, llorando por la hija que se avergonzaba de ella, por el hijo que no tenía tiempo para contestar sus llamadas, por los años que sacrificó esperando un agradecimiento que nunca llegó, por la fonda que se moría lentamente, como ella se moría por dentro cada día. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y entonces se levantó y lavó su cara en el fregadero que goteaba. Se miró en el espejo rajado que colgaba en la pared y vio a una mujer cansada que había pasado toda su vida siendo invisible, siendo la que daba sin recibir, siendo la que aguantaba sin quejarse, siendo lo que todos necesitaban que fuera, sin nunca preguntarse qué necesitaba ella, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría todo. Agarró el contrato que Diego había dejado y lo leyó de nuevo, pero esta vez con ojos diferentes, esta vez viendo no las palabras imposibles, sino la oportunidad de ser alguien más que la madre olvidada o la dueña de una fonda quebrada. Esta vez viendo la posibilidad de demostrar que todavía valía algo, que todavía podía hacer cosas importantes, que todavía merecía respeto, aunque sus propios hijos no se lo dieran. Buscó una pluma en el cajón donde guardaba las cosas importantes y firmó el contrato. Con mano temblorosa pero firme, escribió su nombre Sofía Ramírez en la línea del final, y supo que no había vuelta atrás. Había aceptado el trabajo más aterrador de su vida, pero también había aceptado la oportunidad de encontrarse a sí misma después de años de estar perdida. Esa noche no durmió pensando en todo lo que vendría, imaginando la cocina profesional donde trabajaría, las personas que conocería, los retos que enfrentaría. El miedo era enorme, pero más grande era el cansancio de seguir siendo quien había sido, de seguir aceptando las migajas que sus hijos le daban, de seguir fingiendo que estaba bien cuando cada día se sentía más vacía. Esto era su oportunidad de llenar ese vacío con algo que fuera solo suyo, algo que nadie pudiera quitarle o despreciar. Cuando amaneció, Sofía se levantó con determinación nueva, se bañó con cuidado, se puso su mejor vestido que seguía siendo humilde, pero al menos estaba limpio y planchado. Bajó a la fonda y esperó a que Diego llegara como había prometido. Pasaron las horas y ella se puso cada vez más nerviosa pensando que tal vez todo había sido una broma cruel o que él había cambiado de opinión al darse cuenta de que contratar a una mujer sin estudios era una locura. Pero entonces a las 10 de la mañana escuchó el motor del carro afuera y vio a Diego bajarse con la misma elegancia del día anterior. Entró a la fonda y la miró con esos ojos grises que parecían leer cada pensamiento. ¿Tomó una decisión?, preguntó con voz neutral que no revelaba ansiedad, aunque Sofía sospechaba que este proyecto era importante para él también. Sacó el contrato firmado del bolso y se lo entregó sin decir nada porque las palabras se le atoraban en la garganta. Diego tomó el documento y lo revisó rápido. Cuando vio la firma, su expresión se suavizó apenas. Hizo la decisión correcta, dijo con voz que sonaba aliviada. Ahora viene la parte difícil, agregó guardando el contrato en su portafolio de piel. Quiero que cierre esta fonda y se tome una semana para descansar, instruyó, y Sofía sintió pánico porque cerrar la fonda era admitir que se había rendido. No puedo cerrar, es todo lo que tengo, protestó con voz desesperada. Ya no, dijo Diego con firmeza. Ahora tiene un trabajo que requiere toda su energía y no puede darlo si está agotada por mantener abierto un lugar sin clientes, explicó con lógica brutal que dolía porque era verdad. Use esta semana para arreglar sus asuntos personales, para prepararse mentalmente, para decirles a las personas importantes en su vida sobre el cambio, sugirió. Y Sofía pensó en Carlos y Lucía preguntándose cómo reaccionarían a la noticia, si estarían orgullosos o si encontrarían alguna forma de minimizar su logro como hacían con todo lo que ella intentaba. Diego sacó un sobre del bolsillo y se lo dio. Este es un adelanto de su primer sueldo, explicó, y Sofía abrió el sobre encontrando más dinero del que había visto junto en años. No puedo aceptar esto, dijo tratando de devolvérselo, pero Diego no lo tomó.
Cómprele ropa adecuada para trabajar en una cocina profesional, zapatos antiderrapantes, pague sus deudas, haga lo que necesite hacer para empezar esta nueva etapa sin cargas del pasado, ordenó con tono que no admitía discusión. El lunes a las 6 de la mañana la espero en esta dirección, agregó dándole otra tarjeta con la ubicación del nuevo restaurante. No llegue tarde, advirtió con media sonrisa y se fue dejando a Sofía parada en su fonda vacía, sosteniendo más dinero del que había ganado en meses y sintiendo cómo su vida se dividía en un antes y un después de este momento. Cerró la puerta de la fonda con llave y colgó un letrero que decía cerrado temporalmente. Aunque sabía que probablemente nunca volvería a abrir, subió a su cuartito y se sentó en la cama mirando el dinero en sus manos sin poder creer que esto fuera real. Pensó en llamar a Carlos y Lucía para contarles, pero algo la detuvo. Tal vez era orgullo, o tal vez era miedo a que minimizaran su logro o encontraran razones por las que esto era mala idea. Decidió que les diría después, cuando ya hubiera empezado y no pudieran hacer que dudara de sí misma, como siempre hacían sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta perfectamente. Guardó el dinero en el fondo del ropero donde nadie lo encontraría y se acostó en la cama mirando el techo manchado, pensando que en una semana su vida sería completamente diferente. Sería chef ejecutiva de un restaurante que ni siquiera existía todavía. Trabajaría con personas que probablemente la verían como una impostora sin preparación. Tendría responsabilidades que no sabía si podría cumplir, pero por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Sintió que tal vez no era demasiado tarde para ser algo más que la madre olvidada o la mujer invisible. Tal vez todavía había tiempo para demostrar que Sofía Ramírez valía algo, no porque sus hijos lo reconocieran, sino porque ella misma lo sabía. El lunes a las 5:30 de la mañana, Sofía estaba parada frente al edificio donde Diego le había indicado. Era una construcción moderna de 3 pisos con ventanales enormes que todavía no tenían cortinas. Adentro se veían trabajadores terminando detalles de pintura y electricistas instalando lámparas que colgaban del techo como estrellas de cristal. Respiró hondo tratando de calmar los nervios que le hacían temblar las manos y empujó la puerta de vidrio que cedió con facilidad. Adentro, el olor a pintura fresca se mezclaba con aserrín y el sonido de taladros resonaba en el espacio amplio. «¿Señora Ramírez?», preguntó una mujer joven que apareció de una oficina lateral. Llevaba tablet en mano y vestía ropa casual pero cara. «Sí, soy yo», respondió Sofía con voz que intentaba sonar segura. «Don Diego la está esperando en la cocina. Sígame, por favor», indicó la mujer caminando hacia el fondo del lugar, y Sofía la siguió con el corazón latiendo cada vez más rápido. La cocina era 3 veces más grande que toda su fonda. Paredes de acero inoxidable que brillaban bajo luces blancas y potentes, estufas industriales con 8 quemadores cada una, hornos que parecían naves espaciales, refrigeradores del tamaño de su cuartito, mesas de trabajo de acero pulido, repisas llenas de ollas y sartenes que nunca había visto en su vida. Todo era perfecto y aterrador y completamente fuera de su alcance. Diego estaba parado junto a una de las estufas, hablando con un hombre, mayor de uniforme blanco impecable. Cuando la vio entrar, caminó hacia ella con expresión seria. «Llegó temprano, bien», dijo con aprobación. «Quiero presentarle a alguien», agregó señalando al hombre de uniforme blanco. «Él es Chef Maurice, será su subchef. Él conoce todo el equipo y manejará al personal», explicó, y el hombre le extendió la mano con sonrisa amable. «Es un placer, Madame Sofía», dijo con acento francés marcado, y Sofía estrechó su mano sintiendo cómo la suya desaparecía en el apretón firme. «El placer es mío», respondió sin saber si debía llamarlo chef o señor, o qué protocolo seguir en este mundo nuevo. Diego le mostró cada rincón de la cocina, explicando para qué servía cada máquina, cada estación, cada herramienta. Sofía trataba de memorizar todo, pero era demasiada información y su cabeza daba vueltas. Finalmente, Diego se detuvo frente a una mesa de trabajo en el centro y la miró directamente. «Hoy no quiero que cocine nada complicado», dijo con voz firme. «Solo quiero que prepare el platillo que mejor representa quién es usted», instruyó, señalando los refrigeradores llenos de ingredientes. «Chef Maurice le conseguirá lo que necesite. El equipo es suyo»,
agregó y se fue dejándola ahí parada, sin saber por dónde empezar. Maurice se acercó con expresión paciente. «¿Qué necesita, madame?», preguntó con amabilidad genuina, y Sofía pensó en todos los platillos que había preparado en su vida, en recetas que conocía de memoria, en sabores que podía crear con los ojos cerrados, y supo exactamente qué cocinaría. «Necesito chiles poblanos, jitomates, cebolla, ajo, crema, elote y pollo», enumeró con voz más segura, y Maurice asintió desapareciendo entre los refrigeradores. Sofía se lavó las manos en un fregadero que tenía sensor automático y se puso el delantal blanco nuevo que le habían dado, tocó las estufas industriales con respeto casi reverencial y encendió una con cuidado. La llama azul brotó perfecta y pareja, nada que ver con su estufa vieja donde tenía que ajustar el gas manualmente. Maurice regresó con todos los ingredientes en charolas de acero y los dejó sobre la mesa. «¿Algo más?», preguntó, y Sofía negó con la cabeza. Se quedó mirando los ingredientes, frescos y perfectos, chiles poblanos del mismo tamaño, jitomates rojos sin manchas, cebollas blancas sin brotes, todo seleccionado con cuidado que ella nunca pudo darse el lujo de tener. Tomó un chile y lo puso directo sobre la llama para asarlo como había hecho miles de veces. El olor del chile quemándose llenó la cocina, trayendo recuerdos de su fonda, de madrugadas preparando comida, de sus hijos pequeños sentados en la cocina haciendo tarea mientras ella cocinaba, de su esposo probando el primer chile en nogada que preparó y declarándolo el mejor del mundo, aunque probablemente estaba horrible. Sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo porque no podía llorar aquí, no el primer día. Asó todos los chiles girándolos con pinzas profesionales que respondían perfectamente a cada movimiento. Los puso en una bolsa de plástico para que sudaran mientras preparaba el relleno. Picó la cebolla en cuadritos exactos usando un cuchillo tan filoso que cortaba sin esfuerzo, algo imposible con sus cuchillos viejos y desafilados. Salteó la cebolla con el pollo desmenuzado en una sartén que distribuía el calor uniformemente. Agregó el elote y los jitomates picados, probó el sazón y agregó sal, exacta porque después de tantos años sabía las cantidades sin medir. El aroma que salía de la sartén era familiar y reconfortante, era el olor de su vida, de su historia, de todo lo que era. Peló los chiles con cuidado quitando la piel quemada, hasta dejar la carne verde y brillante expuesta. Los rellenó con la mezcla de pollo que todavía humeaba. Los acomodó en un platón que Maurice le alcanzó sin que tuviera que pedirlo. Preparó la salsa de crema batiendo a mano aunque había batidoras eléctricas, porque algunas cosas necesitaban el toque humano. Vertió la crema sobre los chiles con movimientos que había perfeccionado en miles de repeticiones. Decoró con granos de elote y perejil, picado finito. Dio un paso atrás y miró su creación sintiendo orgullo y terror, mezclados porque esto era ella en un plato, simple y honesto y lleno de amor. Diego apareció como si hubiera estado esperando el momento exacto. Se acercó a la mesa y miró el platón con expresión imposible de leer. Tomó un tenedor y cortó un pedazo de chile probando lento. Masticó en silencio que se extendió eternamente, mientras Sofía contenía la respiración. Finalmente tragó y cerró los ojos. «Esto es exactamente lo que necesitaba», dijo con voz emocionada. «Esto es lo que va a salvar este restaurante», agregó abriendo los ojos que brillaban con algo parecido a la esperanza. «Usted no cocina comida gourmet, usted cocina memorias», declaró con voz firme. «Cocina amor y pérdida y años de sacrificio, cocina todo lo que ha vivido y eso es lo que la gente necesita», continuó con pasión creciente. «Necesitan sentir algo real cuando comen, no solo sabores perfectamente balanceados», explicó señalando el plato. «Necesitan esto, necesitan a usted», completó, y Sofía sintió cómo algo dentro de ella se componía después de años de estar roto. La puerta de la cocina se abrió y Sofía escuchó voces familiares que hicieron que su corazón se detuviera. Volteó y vio a Carlos y Lucía entrando con expresiones confundidas. «¿Mamá?», dijo Carlos mirando alrededor sin comprender. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía con el ceño fruncido. Diego se adelantó antes de que Sofía pudiera responder. «Su madre es la nueva chef ejecutiva de este restaurante», explicó con orgullo en la voz. «Yo los invité a la prueba del menú,
porque pensé que debían verlo, que ella es capaz de hacer, agregó señalando hacia la mesa donde estaban los chiles rellenos. Carlos y Lucía se quedaron parados ahí, procesando la información con expresiones que pasaron de confusión a sorpresa, a algo que Sofía no supo identificar. «Mamá es chef ejecutiva», repitió Carlos lentamente, como si las palabras no tuvieran sentido. «Pero si ni siquiera terminó la primaria», agregó, y esas palabras fueron como puñalada, pero Diego intervino con voz cortante. «Su madre tiene más conocimiento de cocina en su dedo meñique que la mayoría de chefs con títulos universitarios», dijo con tono que no admitía discusión. «Y tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Tiene corazón», agregó mirando a los hijos con expresión dura. «Prueben la comida y luego me dicen si los títulos importan», ordenó señalando la mesa. Lucía se acercó primero tomando un tenedor con manos temblorosas. Cortó un pedazo del chile y lo probó. Sus ojos se abrieron grandes y Sofía vio cómo las lágrimas empezaban a formarse. «Sabe cómo cuando éramos niños», susurró Lucía con voz quebrada. «Como los domingos cuando papá todavía vivía», agregó, y las lágrimas corrieron libres por sus mejillas. Carlos probó también, y su expresión dura se suavizó inmediatamente. «Mamá, esto es...», empezó a decir, pero la voz se le quebró. «Esto es increíble», completó limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «¿Por qué nunca nos dijiste que eras tan buena?», preguntó con voz llena de remordimiento. «Se los dije», respondió Sofía con voz suave pero firme. «Durante 22 años, se los dije cada vez que cocinaba para ustedes, cada vez que me desvelaba preparando sus comidas favoritas, cada vez que ponía amor en cada plato», explicó con dignidad nueva. «Pero ustedes estaban demasiado ocupados creciendo y olvidándose de mí para notarlo», agregó sin rencor, solo declarando la verdad. Lucía soltó el tenedor y caminó hacia su madre con paso tembloroso. «Perdón, mamá», dijo con voz rota. «Perdón por avergonzarme de ti, por tratarte como si no fueras suficiente», continuó mientras las lágrimas caían sin control. «Perdón por ser tan estúpida de no ver lo increíble que siempre fuiste», completó abrazando a Sofía con fuerza desesperada. Carlos se unió al abrazo envolviendo a ambas con brazos fuertes. «Perdón por no contestar tus llamadas», dijo con voz ahogada. «Perdón por hacerte sentir que eras una carga cuando tú nunca nos hiciste sentir así a nosotros», agregó apretándolas más fuerte. «Perdón por olvidar todo lo que sacrificaste», susurró contra el cabello de su madre, y Sofía los abrazó a ambos sintiendo cómo años de dolor empezaban a sanar, no completamente porque algunas heridas necesitan tiempo, pero suficiente para saber que no estaba sola, que sus hijos finalmente la veían de verdad. Diego observaba la escena con expresión suave, que contrastaba con su usual seriedad. «El restaurante abre en un mes», anunció cuando se separaron, «y quiero que ustedes dos estén en la inauguración para ver a su madre brillar», agregó mirando a Carlos y Lucía con firmeza. «Ella va a demostrarle al mundo lo que ustedes tardaron años en ver», declaró con orgullo, y Sofía sintió cómo el corazón se le llenaba de gratitud hacia este hombre que había visto su valor cuando nadie más lo hacía. Un mes después, el restaurante abrió sus puertas con nombre que Diego eligió personalmente, El Sazón de Sofía. Las mesas se llenaron desde la primera noche, con clientes que venían buscando comida auténtica y encontraban memorias en cada bocado. Sofía trabajaba en la cocina con Chef Maurice, dirigiendo un equipo que la respetaba no por títulos, sino por talento. Carlos y Lucía venían cada domingo a comer y traían a sus parejas, mostrándolas con orgullo. «Esta es mi mamá, la chef», decía Lucía con voz llena de admiración genuina, y Sofía sonreía sabiendo que finalmente tenía lo que siempre quiso, no solo el respeto de sus hijos, sino su propio respeto. Ya no era la madre invisible o la mujer olvidada, era Sofía Ramírez, chef ejecutiva, mujer fuerte que sobrevivió a pérdidas y rechazos, y salió del otro lado brillando más fuerte que nunca. Y cuando Diego entraba a la cocina para probar el platillo del día, y sus ojos se encontraban, había algo ahí que ninguno nombraba todavía, pero que ambos sentían, una conexión que iba más allá del trabajo, una promesa de que tal vez después de tanto dolor, ambos merecían un nuevo comienzo juntos. Pero eso era historia para otro día. Por ahora Sofía estaba parada en su cocina profesional, preparando comida que alimentaba almas,
rodeada de personas que la valoraban, con hijos que finalmente la veían, y eso era más que suficiente, era todo lo que necesitaba para ser feliz.